Leyendo al ojo izquierdo, que nos dice qué tremenda derrota, qué dolor contemplar el triunfo de los asesinos. Se le saltan las lágrimas a uno al observar a un pueblo ignominiosamente masacrado, a esos hombres, mujeres y niños asustados, aterrorizados, arrancados de su cuerpo y de su mente cualquier atisbo de dignidad, que solo conservan fuerzas para esconderse del sádico que no deja de pegarles, balacearles, bombardearles o negarles hasta el pan y el agua. Ahí te pudras, palestino piojoso. Vuelta desesperada a la casa destruida, al infierno de escombros. Claro que ha pasado a lo largo de la historia que los vencedores han sido unos canallas, pero no aspiraban en su indignidad a que sus contemporáneos y hasta la historia, con mayúsculas, les consideraran unos ángeles de la armonía, unos logreros de la felicidad cuando no se había inventado el, en tantas ocasiones delirante, Nobel de la Paz. Ya me dirán Kissinger, ya me dirán María Corina Machado. Los noruegos se han vuelto a lucir. Se lo podían haber dado ya a Netanyahu directamente. Cuánta obscenidad, cuánta miseria en el espectáculo que contemplaremos. El monstruo Trump agasajado, besado, idolatrado por una recua de salvajes con corbata. Fanáticos y violentos y una ciudadanía carcomida por el odio. ¿Respiramos porque las bestias han frenado su acoso criminal? Respiramos, sí, pero abochornados, tristes y abatidos, porque hemos consentido a Trump y Netanyahu y Trump, llegar hasta esta aberración de tener, además, que agradecerles, postrados de rodillas, seres generosos que dejarán de asesinar. Más de 70.000 muertos, 20.000 de ellos niños. Algo nos consuela, claro que sí, que esos rehenes salvajemente secuestrados por Hamás hayan podido regresar a sus casas y los cientos de miles de palestinos se pueden echar un cazo de sopa al coleto. De vegades la pau no és més que por, de vegades la pau fa gust de mort, nos cantó Raimon. A veces la paz no es más que miedo. A veces la paz huele a muerte. Y por cierto, como tengo el pelo blanco, puedo recomendarles que por ahora hablen de tregua, que la paz son palabras mayores. Toda la vida hemos considerado un agresor despiadado al cazador Man y una víctima a la mamá de Bambi. Dijo Borges, hay derrotas que tienen más dignidad que la victoria. La del pueblo palestino, por ejemplo, y la de todos quienes apoyaron esa causa justa, tanto por tierra como por agua. Vencidos, pero dignos. Desde aquí el reconocimiento a todos los que salieron a la calle o se embarcaron en una flotilla para poner de manifiesto la besanía de un ejército atroz, mandado por un asesino sanguinario y apoyado hasta el último suspiro por un presidente norteamericano zafio, brutal, un demente senil. ¿Cómo debemos estar? Hombro con hombro con esas mujeres andaluzas, que un sistema inhumano y unos políticos desarmados han dejado absolutamente desamparadas frente a ese terrible enemigo
que se llama cáncer. El escándalo es mayúsculo y, como siempre ocurre en las comunidades regidas por el PP, la actuación del presidente ha pasado de negar la evidencia a quitarse el problema de encima y cargar las culpas en algún subordinado. En este caso, la consejera de Sanidad, Rocío Hernández, que por otra parte, bien ganado se tiene el cese. Incompetencia junto a una falta de empatía verdaderamente indignante. Moreno Bonilla no nos ha ahorrado, como es obligado en su especie, la sarta de mentiras habituales y el intento procaz insultante de tergiversar la realidad para que la responsabilidad recayera en los socialistas. Mentiroso Bonilla. Como sus otros compañeros de filas, Mazón, en primer lugar, qué vergüenza diaria. Que aguante el de los valencianos mientras este tipo desahogado, que aún tiene la desvergüenza de culpar a los organismos del Estado de su absoluta incompetencia y ausencia de responsabilidad política. En esas bochornosas entrevistas basura que ha soltado en medios, basura, léase, el OK Diario de Eduardo Inda, una verdadera cloaca. Y por supuesto, no nos olvidemos, Mañueco y los incendios. Todo un despropósito y una enciclopedia de aquello que nunca debe hacer un gobierno. Imprevisión, primero, ineficacia, después. Volver fuera más tarde. Hay que ver el tema del cribado de las mamografías. Quedémonos en el fondo del asunto, que es fácil perderse en la hojarasca y conviene, hagan caso al del pelo blanco, el ojo izquierdo. Fijarnos en que estos desastres nos llegan porque los gobernantes del PP, ciñámonos hoy a la tríada Moreno, Ayuso, Mañueco, pero fácilmente extensible al murciano López Miras o a la extremeña Guardiola, agarrotados en las fauces de Vox, han decidido cargarse todo lo público para llenar los bolsillos de sus convilitones, los grandes prebostes de los negocios privados, la oligarquía, ya sea en sanidad, como ahora nos ocupa en Andalucía o Madrid, ya sea en educación, esas ignotas universidades privadas, ayunas de cualquier prestigio, en detrimento de las universidades públicas, ahogo desde el poder en los presupuestos, por no hablar de los colegios concertados, y la sultana soltando euros por los descosidos. Nos queda, y ahora vamos a ello, todo lo que rodea a la polímata Isabel Díaz Ayuso. Polímata, sí. No sé si se han dado cuenta de que el ojo tiene el pelo blanco, o muy entreverado, que todavía hay algún atisbo gris en la nube. En base a lo cual, o sea, porque sí, porque lo valgo, el ojo ha decidido que a partir de hoy voy a llamar polímata a Isabel Díaz Ayuso, sin que ello signifique que abandone su ya clásico reina del vermú. Una somera explicación polímeta RAE, del latín modu polimates, que sabe mucho. Y este del griego, que no sé pronunciar, polímates. Persona con grandes conocimientos en diversas materias científicas o humanísticas. ¿Saben ustedes de alguien mejor que Isabel Díaz Ayuso, que reúna en su grácil figura y mente poderosa mejores cualificaciones para merecer el sobrenombre? Ya saben que polímatas reconocidos fueron Aristóteles, Leonardo da Vinci o Isaac Newton. ¿Acaso Díaz Ayuso, ese verbo fluido, esa mente prodigiosa, tiene algo que envidiar a los susodichos? Mucho que decir del asombroso mundo isabelino. Mentira tras mentira, navajazo tras navajazo. Esas cosas, por ejemplo, que afectan a su pareja, cohabitante del ya famoso dúplex,
¿Qué parte no entendió el juez Hurtado de las palabras rotundamente no que pronunció en su presencia el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz? ¿Qué apartado de toda la fullera declaración del comisionista Álvaro González Amador no entendió el señor togado de aquello que hemos oído todos de claro, que cometí el fraude? Vino a decir el interesado, pero le encargué a Miguel Ángel Rodríguez que lo embrollara todo para tapar el asunto y que la mugre no tocara a la amada Isabel, quizá Eloísa, quizá Inés, quizá Julieta. Como se preguntarán ustedes en su inocencia, un servidor público, el jefe de gabinete de una presidenta autonómica, ejerce su labor a las órdenes del novio de su jefa, correveidile ilustre, con sueldo que pagamos todos. Pues sí, 100.000 euros cobra Miguel Ángel Rodríguez por cometer tráfico de influencias y malversación. Y háganos el favor de decirnos, Supremo Juez, porque si todo el mundo entendió, porque él mismo lo reconoce, usted ni se inmutó ante el gravísimo hecho de que el gran asesor de Isabel, Eloísa, Inés o Julieta, se había inventado un bulo tan grande como la Catedral de la Almudena. Ese adefesio tan querido por todos ellos. Puso el señor juez cara de palo ante la aberración confesada, de que el individuo que dio inicio a esta vaina gigantesca mintió como un vulgar fulero y nada hizo para frenar el desaguisado, porque justo en ese momento debía hacer aquello que cantaba Carlos Puebla. Y llegó el comandante y mandó parar. Pues no. El magistrado tomó otro camino ante el elefante que se había aparecido en la sala. Caló el chapeo, requirió la espada contra el fiscal, miró al soslayo y fuese. Y no hubo nada. Ah, la lideresa. Si usted quiere abortar, tiene el cuajo de soltar a las madrileñas la señorita del pan pringao. Váyase usted a otro sitio, que aquí, en mi Madrid, no se aborta, porque se me pone en esta mirada perdida que me caracteriza. O sea, que no se me da la real gana. ¿Recuerdas Londres cuando gobernaba nuestro admirado Francisco Franco y nos mandaban los curas? Pues eso. Arrastras anda el pobre Feijóo. Ánimo, Alberto, que entre el pecho paloma de Abascal y la reina del vermú le llevan del arnés de una esquina a otra del cuadrilátero. Úgil sonado al borde de la apoplejía. Propone ahora hacer un registro de abortadores voluntarios. Payasada. Cumplan ustedes la ley, que tanto presumen de institucionales. Apenas se interesa la politiquería que puede guiar los pasos de la presidenta madrileña. Me preocupa más, mucho más, lo que significa de imposición desde su posición de fuerza, justo lo contrario de cualquier mente liberal. Es la regresión a unas normas anteriores a la democracia y, si me apuran, a la Constitución. Es trampismo en vena. Vuelo reaccionario hacia los tiempos de la dictadura. En la adenda nos añade el ojo izquierdo. Tiene cada uno en su memoria particular el recuerdo de alguna derrota. Ha habido muchas y potentes imágenes en los últimos tiempos sin necesidad de irnos a siglos pretéritos. Desde Samotracia a Breda, el puerto de Saigón, el aeropuerto de Kabul, los brazos cortados de los tutsis a manos de los hutus, las manos machacadas de Víctor Jara, las mujeres embarazadas arrojadas desde helicópteros por militares argentinos, los éxodos de los rohinyas, etcétera, etcétera. También el ojo tiene el pelo blanco, como yo. También tengo el pelo blanco. Como dijo aquel, guarda en su pequeño armario imágenes a sangre y fuego de injustas y desgraciadas derrotas. Ve, por ejemplo,
a más de 500.000 de personas, braceros del campo, carpinteros, maestros y catedráticos cargados de bolsas y atillos, con sus hijos pequeños o sus abuelos doloridos de cuerpo y de alma, arrastrándose allá en el año 1939 por las carreteras que atravesaban los Pirineos, huyendo de la barbarie franquista. Aplica el ojo el zoom a aquel tiempo y ve a Antonio Machado exhausto en una modestísima casa en Colluire, Francia, acompañado solo de su anciana madre, pobres como ratas, intentando vender su reloj, el único bien material que poseía para que ambos pudieran simplemente comprar comida y medicinas. Rendido y amargado por la derrota, Machado moría el 22 de febrero de 1939. Tenía 64 años. 3 días después fallecía su madre, Ana Ruiz Hernández, a los 84. Ese mismo mes, el vencedor Francisco Franco, arriba España, aprobaba la Ley de Responsabilidades Políticas que intentaba tapar con un velo legal la salvaje represión contra los derrotados que ya se habían desatado en todas las tierras de España. Jamás lo consiguió. Antes de irnos, y como el ojo tiene el pelo blanco, Isabel Díaz Ayuso, polímata eres tú. En fin, hasta aquí llega el ojo izquierdo. Otra genial exposición del tiempo que estamos viviendo. Que tengáis buen día.